Hola, mi nombre es Silvana Regina Morales Lucero. Yo voy a exponer el capítulo 22, que es la exención en el pago de los tributos o contribuciones. Y pues primeramente vamos definiendo qué es. La exención en el pago de los tributos o contribuciones se define como aquella figura jurídico-tributaria por virtud de la cual se eliminan de la regla general de causación ciertos hechos o situaciones gravables por razones de equidad, de conveniencia o de política económica. Bueno, al analizarse esta situación debe partirse de lo establecido a través del ya analizado principio de generalidad. En este sentido, todas aquellas personas físicas o morales que por cualquier motivo o circunstancia estén dentro de la hipótesis normativa prevista en nuestra ley tributaria o que lleven a cabo los hechos generadores de una contribución están obligadas a pagarla en forma y términos que establezca nuestra propia ley tributaria. Y pues aquí tenemos los elementos de la definición. En primer lugar, la exención es una figura jurídico-tributaria. Con esto queremos decir que, por una parte, las exenciones se presentan dentro del marco de la relación tributaria. Esto quiere decir que dentro de aquel vínculo que por virtud del cual un sujeto pasivo denominado causante o contribuyente está obligado a cubrir determinadas prestaciones, ya sea pecuniarias o en especie, a un sujeto activo denominado fisco, y por la otra, que al derivar de esta relación jurídico-tributaria, las exenciones solo pueden existir cuando han sido previa y expresamente establecidas pues en una ley, ¿no? Ok, el principal efecto de la exención es el de eliminar de la regla general de causación determinados hechos o situaciones que de otra manera resultarían gravables. A través de esta figura se dejan de gravar situaciones de contribuyentes que se han colocado dentro de las correspondientes hipótesis normativas o que han llevado a cabo los hechos generadores de algún tributo o contribución. También se establece que a través de la exención lo que se percibe es otorgar a determinadas personas un evidente beneficio económico. Desde el momento mismo en que, a diferencia de otros ciudadanos y empresas, a los exentos se les elimina de la regla general de causación, automáticamente se les está colocando pues en una situación de privilegio, ¿no? En las exenciones no se está perdonando a determinados contribuyentes la obligación de pagar tributos, sino que se les está eximiendo de la misma. Esto implica una situación diferente, ya que mientras el perdón pues es un acto gracioso, la exención viene a ser un privilegio. ¿Ok? Seguimos entonces con las razones de equidad. La equidad consiste en la aplicación de la justicia a un caso concreto. Dicho en otras palabras, la equidad significa tratar en forma igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Estas nociones, con el principio constitucional de proporcionalidad, llegamos a la conclusión de que cada ciudadano debe contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad económica. Así, quienes más ganan, pues más deben de pagar, cualitativa o proporcionalmente, una mayor cantidad de impuestos que quienes menos ganan. Sin embargo, existen personas cuyos ingresos equivalen al mínimo de subsistencia y para las cuales el tener que pagar tributos las colocaría en una posición de absoluta desigualdad en relación con el resto de los contribuyentes, ya que para ellas el pagar algún impuesto les significaría obtener un ingreso en términos netos inferior al mínimo de subsistencia.
En esas condiciones, tradicionalmente la legislación fiscal mexicana ha declarado exentas de impuesto, principalmente en el ramo del impuesto sobre la renta, a todas aquellas personas que perciben el salario mínimo, ya que de no ser así, la carga tributaria implicaría que su ingreso real resulta inferior a lo que se considera como el mínimo de subsistencia. Seguimos con las razones de conveniencia, que estos son los organismos no lucrativos que llevan a cabo tareas de evidente beneficio colectivo que el Estado debe proteger y estimular. Nuestra legislación fiscal ha eliminado de la regla general de causación a determinados organismos, instituciones y agrupaciones que, dado el papel que desempeñan dentro de la vida social, se ha considerado conveniente no sujetarlas a cargos tributarias. Tal sería el caso de los partidos políticos, los sindicatos, las comunidades agrarias, las sociedades cooperativas, las instituciones educativas, así como de otras similares, ¿no? Tenemos las razones de política económica, que son uno de los principales problemas de nuestro país, ya que está constituido por la inevitable transición de lo que una vez fue una sociedad agrícola hacia lo que pretende ser una sociedad industrializada y de consumo. Esto se trata del típico esquema económico de los países en vías de desarrollo. Ok, seguimos con la constitucionalidad de la ascensión, que nos marca en el artículo 28, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. De dicho precepto se puede desprender de inmediato que todas las exenciones que establezcan las leyes impositivas en vigor son inconstitucionales. Sin embargo, no es así. En efecto, en el citado artículo 28 constitucional se encuentra comprendido dentro de los preceptos que señalan las garantías individuales, las que, al ser violadas en perjuicio de un particular, pueden dar origen al juicio de amparo. Por consiguiente, una exención será violatoria de las garantías individuales cuando el legislador la establezca para favorecer a una o a determinadas personas. Esto quiere decir que cuando carezca de los requisitos de ser abstracta, general e impersonal, esta interpretación ha sido pues acogida por nuestra Suprema Corte de la Nación. Seguimos con la distinción entre exenciones y subsidios. La exención se caracteriza no solo por constituir una excepción a la regla general de causación, sino porque además proporciona a sus beneficiarios la eliminación total de la carga o gravamen económico que pudiera derivarse de los tributos de cuyo pago se le está exceptuando. Así, las exenciones que por razones de equidad o de conveniencia se otorgan a quienes solamente perciben el salario mínimo, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las instituciones educativas, caen dentro de esta categoría toda vez que a estas personas y entidades no solo se les exceptúa de la regla general de causación, sino que el beneficio económico de tal excepción trae aparejado, implica además no tener que pagar cantidad alguna por concepto de los tributos o contribuciones que quedan comprendidas dentro de las propias exenciones, ¿no? En cambio, en el caso de los subsidios, la eliminación de la regla general de causación es solamente parcial. Dicho en otras palabras, se reduce la carga tributaria, pero no se elimina en su totalidad. Clasificación de las exenciones y los subsidios. Tenemos primero los objetivos y los subjetivos, que nos dice que las exenciones y los subsidios de carácter objetivo son aquellas que se establecen en función de ciertas cualidades y características de la actividad económica que se desee beneficiar.
Dentro de esta categoría encontramos todas aquellas exenciones y subsidios basados en elementos objetivos, como pueden ser los estímulos e incentivos otorgados a quienes promuevan el desarrollo industrial y la generación de fuentes de trabajo en áreas geográficas de industrialización prioritaria. También tenemos los permanentes y transitorios, que son las exenciones y los subsidios permanentes, que son aquellos que están en vigor por tiempo indefinido, o sea que subsisten mientras no se modifique la ley que los otorga, ¿no? Así que, por ejemplo, se puede considerar como una exención permanente la que la ley del impuesto sobre la renta ha venido otorgando a quienes perciben el salario mínimo. Esta exención se ha mantenido durante muchos años y se estima que permanecerá en vigor indefinidamente, mientras no cambie la política del fisco mexicano en torno a esta cuestión. Por último, tenemos la clasificación de las exenciones, que son absolutos y relativos. Al llegar a esta clasificación, resulta válido afirmar que las exenciones caen por regla general dentro de la categoría de absolutas, mientras que los subsidios quedan comprendidos dentro de la categoría de relativos. Por consiguiente, podemos afirmar que las exenciones son absolutas porque en términos generales no solamente representan para su beneficiario una eliminación total de las cargas económicas, sino también la supresión de las llamadas obligaciones fiscales secundarias, como lo son inscribirse en el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes, llevar libros y registros contables, presentar declaraciones de impuesto, etcétera. En cambio, los subsidios son relativos porque, en primer lugar, no eliminan totalmente la carga tributaria, sino que tan solo la reducen porcentualmente y, en segundo término, porque no suprimen las obligaciones fiscales secundarias, ya que, por ejemplo, una empresa que disfruta de algún subsidio sigue estando obligada a mantener sus libros y registros contables, a presentar declaraciones de impuestos, a manifestar sus operaciones para efectos fiscales y, en general, a cumplir con todas las obligaciones de cualquier contribuyente ordinario, ¿no? Y pues por mi parte ha sido todo. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.